Suscríbete a nuestro canal TVC Play y activa las notificaciones. Desde el Centro de Noticias en Televicentro, para Honduras y el mundo, a continuación el foro líder de la televisión en Honduras. Frente a frente, con Renato Álvarez. Frente a frente presenta el tema del día. Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos a Frente a Frente. Les saluda Ulises Aguirre, Renato Álvarez. Bueno, se ha dado unas cortas vacaciones después de estar pues aquí al frente, tanto aquí en Frente a Frente como en Telenoticias, al frente dando la batalla en medio del temor y todas las precauciones de esta pandemia y de esta enfermedad. Pero muy pronto estaré aquí con ustedes, en tanto nosotros nos ocupamos de los temas que preocupan al país, de los temas que pues nos mantienen, diríamos nosotros, en zozobra. Y hoy nos ocuparemos de este tema del empleo. Vean, día con día van creciendo las estadísticas y los números de personas que quedan sin empleo. Ya ni siquiera estamos hablando de personas que están suspendidos laboralmente, sino personas que han perdido su empleo. Y hoy le rogamos su atención porque tenemos un estudio del Consejo Hondureño de la Empresa Privada COEP muy puntual, con números y estadísticas que son muy científicos, que han auscultado ellos a nivel de la empresa privada, a nivel de la industria, a nivel del comercio, a nivel de los mismos trabajadores, y hay estadísticas muy importantes que queremos compartirlas con todos ustedes. Así es que de entrada les presento a mis invitados. Estaremos aquí en el set con nuestros invitados también en la parte exterior. Aquí en Tegucigalpa tenemos a una empresaria que se ha visto seriamente afectada por esta pandemia y así como también una conexión desde San Pedro Sula. Así es que de entrada le doy la bienvenida al abogado Gustavo Solórzano, gerente asesor legal del Consejo Hondureño de la Empresa Privada. Abogado, buenos días. Muy buenos días, Ulises, y un placer estar aquí también con don Yoyo, con don Menotti, y de igual forma también con la panelista que está en el exterior. Y bueno, abierto, ¿verdad?, para poder conversar sobre estos temas tan importantes que tienen que ver con el empleo, las responsabilidades que nos corresponden como empresa privada, pero sobre todo también para poder cumplir con esas responsabilidades, los alicientes o las medidas de alivio, de reactivación que se tienen que dar por parte del gobierno y que nosotros hemos venido estimando. Situaciones en donde los números son los que están hablando y bueno, para comentar mucho de eso el día de hoy. Y me llamó la atención esos números que miré ayer en este informe que tenemos aquí en físico, pero ya lo proyectaremos en las pantallas y ustedes lo conocerán. Me llamó la atención y también llama a preocupación el hecho de ver cuántos empleos se han perdido y las proyecciones todavía, que preocupan aún más. Así que también saludo a Yoyo Barrientos, diseñador conocido. Ustedes es un rostro familiar a nosotros de los medios de comunicación, pero también para todos ustedes. Y vea, trae una interesante historia, porque también tiene una historia humana que contar, pero también una historia en el campo laboral, en lo que ha pasado con el trabajo al que él se dedica. Yoyo, buenos días, Ulises. Buenos días, Gustavo. Buenos días, Menotti. Y buenos días a todos, pueblo hondureño. Pues igual, ¿verdad? Vengo a contar una historia, pero también vengo a ser vocero del rubro, ¿verdad?, al que nos dedicamos, en la industria de la moda. La industria de la moda, de la alta costura. Menotti Maradiaga, presidente de Fede Cámaras. Menotti, buenos días. Buenos días, Ulises. Buenos días, abogado Gustavo, don Yoyo. Un placer estar aquí con toda su teleaudiencia, comprometidos con Honduras y preocupados por toda esta pandemia económica que estamos viviendo también, aparte de la sanitaria, y viendo de qué manera podemos colaborar con nuestros datos para poder ir apresurando esta reapertura económica que tanto nos viene a afectar la economía, principalmente del sector MIPYME, que es uno de los más golpeados y más sacrificados en el país. Bueno, ya tendremos tiempo de hablar de todos esos elementos y de también darles a conocer a ustedes los números de este estudio que ha hecho el COEP y que, por cierto, recoge la problemática del empleo a nivel nacional. También en exteriores, Angélica Arévalo, aquí en Tegucigalpa la tenemos
en conexión pues vía Zoom y le damos la bienvenida y ya estaremos hablando con ella también lo que han tenido que enfrentar como empresarias, como emprendedoras, como microempresarias en medio de esta situación y estos retos que tiene la pandemia del coronavirus. Doña Angélica Arévalo, buenos días. Buenos días Honduras, buenos días a los panelistas. Es un gusto estar aquí y poder representar también a la MIPYME. Realmente yo vengo a representar el rubro de nosotros los industriales. Nosotros somos, creo que ya de las únicas empresas industriales en el país, de la industria del mueble, y pues es un placer estar aquí, contar lo que nos ha pasado, lo que estamos viviendo y que tenemos que ver para adelante porque no hay ninguna otra manera de hacerlo. La idea de estar en el programa hoy es no venir a satanizar ni al gobierno ni a la empresa privada, sino que simplemente contar lo que está pasando y que podamos empujar una carreta juntas. Muchas gracias. No, gracias a usted, doña Angélica Arévalo. Ya estaremos conociendo sus experiencias y también pues, lo que le ha tocado pasar en esta situación que enfrentan muchos micro, pequeños y medianos empresarios en este enorme desafío que creo que nunca antes en la historia del país lo habían tenido, con un cierre que estamos ya pegando a los 8, ya estamos en los 8 meses y acercándonos a los 9 meses, cuando muchas personas decían, bueno, nos enfrentamos a una situación que va a durar 15 días y alguien se alarmaba y decía, nos van a tener una semana encerrados en nuestras casas, cuando en marzo, a mediados de marzo decían, viene una pandemia, nos toca confinarnos y algunos se asustaban porque iban a estar una semana confinados en sus casas, no se imaginaban que iban a ser 7 meses, luego 8 meses, vamos acercándolos a los 9 meses y la situación pues no pinta para bien con la presencia de esta pandemia en el país. Tengo ya en San Pedro Sula a don Alberto Bográn, empresario y representante del COEP. Don Alberto, buenos días. Muchas gracias, muy buenos días a todos. Gracias por la invitación a este prestigioso programa. Saludo a los panelistas, saludo al pueblo hondureño y qué bueno que podemos tener la oportunidad de dialogar, como mencionaban ahí los compañeros, como buenos hondureños y buscar una salida que nos beneficie a todos en este tema tan difícil que estamos pasando. Bueno, gracias, don Alberto. Ya estaremos conociendo también los puntos de vista del sector empresarial de la zona norte del país, de la ciudad industrial, el motor industrial del país. Vamos de momento a conocer ya la interrogante que tenemos para el día de hoy. Le rogamos su atención por los elementos interesantes que se desprenden del programa de hoy, de este estudio que tiene el COEP y de experiencias como las que ya estaremos conociendo de empresarios que pues han estado en medio de estas dificultades, pero no se rinden y siguen hacia adelante. Gabriel Andino, la pregunta de hoy, adelante. Gracias, licenciado. Muy buenos días a nuestros televidentes. De inmediato le invitamos a que participe con nosotros en nuestras redes sociales certificadas en Facebook y Twitter, @Frente a Frente HN. Le damos a conocer la pregunta y el tema de este día para que participe. ¿Quién es el obligado a resolver la problemática del desempleo en Honduras? ¿Gobierno o empresa privada? @Frente a Frente HN en nuestras redes sociales, donde puede dar su opinión, preguntas y comentarios a nuestros panelistas a lo largo del programa. ¿Quién es el encargado de resolver la problemática del desempleo en Honduras? ¿El gobierno o la empresa privada? El tema de hoy en Frente a Frente. Frente a Frente presentó el tema del día. Mañana. Bueno, le recordamos la pregunta, ¿quién es el obligado a resolver la problemática del desempleo en el país? ¿El gobierno o la empresa privada? De aquí caben las opiniones de todos, de los micro, pequeños, medianos empresarios, pero sobre todo de quienes pues, están suspendidos de sus trabajos o de plano ya les dijeron pues ya no tiene trabajo en la empresa. Le recordamos la interrogante para que participen, nos dé sus opiniones y podamos pues alimentar el tema del programa del día de hoy, encaminados y enfocados a buscar una salida para que no continúen incrementándose los números del desempleo. Les decíamos en un inicio, cada día se suman más desempleados, pese a que ha habido una reapertura económica, pero muchas empresas pues, no han resistido incluso la reapertura, porque las expectativas
no se han cumplido. Abogado Solórzano, este estudio, me gustaría que me cuente cómo sale este estudio del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, con gráficas que estaremos compartiendo con nuestros televidentes. ¿De dónde recogen ustedes los números y las estadísticas y las gráficas que miramos en el mismo? Gracias. Bueno, este fue un esfuerzo conjunto junto con Fede Cámaras, las cámaras de comercio de Tegucigalpa, de San Pedro Sula. También se estuvo trabajando con la cooperación internacional para poder hacer el levantamiento en dos ocasiones de este estudio de resiliencia empresarial, tanto en el mes de marzo como en el mes de abril, y la actualización que viene posiblemente para el mes de noviembre con el propósito de identificar cuáles son los principales problemas que se están teniendo en materia para que las empresas puedan continuar operando. Muchos de los resultados obviamente que vamos a ver el día de hoy con una muestra de 1.300 microempresas, micro, pequeñas y medianas empresas sobre todo, pues esa muestra de 1.300 empresas posteriormente lo que nos dejan es justamente el resultado de la pregunta del día de hoy, la parte del desempleo, qué es lo que va a ocurrir. Y la verdad es que los números son alarmantes, son temas que hay que ir tratando, incluso ver las medidas que debemos de adoptar desde ahora, cómo nos preparamos, cómo conjuntamos esos esfuerzos, tanto el gobierno, sector privado, y hacer la invitación a toda la ciudadanía en general. Y podemos proyectar la primera gráfica en producción que refleja lo que sucedía en marzo, ahí lo tenemos, y lo que pasó en abril. Este era el inicio de la pandemia, abogado. Así es. Ahí, como usted puede ver, en el mes de marzo, cuando se hizo el primer levantamiento con esta muestra, lo que refleja es que el 56% de las empresas pues continuaba operando, pero ya teníamos problemas en menos de un mes con el 28.6 y ya habían cerrado a esa fecha el 15.2 en marzo. Sin embargo, ya cuando nos pasamos un mes más, en el mes de abril, ya estamos hablando de 44.1% de las empresas que habían cerrado. Es decir, que dimos un salto de 15.2 a 44. En un mes subimos 30 puntos y que todavía continuaban operando 55.9%. Esto es preocupante porque nosotros ya aquí comenzábamos a proyectar un cierre masivo de empresas y obviamente también una pérdida masiva de empleos. En la siguiente gráfica que nosotros traemos el día de hoy, ahí usted puede ver más o menos lo que se proyectaba para, en el caso de continuar con las mismas medidas. Recordemos de que en el mes de abril y mayo todavía las medidas no eran de ventas, únicamente estaban operando algunas empresas con los famosos permisos que les otorgaba la Comisión de Excepciones, pero no era que teníamos un plan de apertura en ese momento, sino que únicamente eran ciertas excepciones en ciertos rubros específicos. Y ahí ya se proyectaba, por ejemplo, en los primeros 3 meses, cuántos empleos se podían perder de aquel 55%, es decir, cuántas empresas podían cerrar, un 40%, y si esas medidas continúan, por ejemplo, al mes de octubre, que es hoy, ya estaríamos hablando de 19% más. Y se lo planteo así en números un poco tal vez más sencillos. En el mes de abril habían cerrado 4 de cada 10 empresas, de micro, pequeñas y medianas empresas. Si nosotros hubiéramos continuado con medidas de confinamiento como las que tuvimos en el mes de abril y mayo, ese número hubiera trasladado a entre 7 y 8 de cada 10 micro, pequeñas y medianas empresas el cierre de las mismas. 8 de cada 10. Si fuese un cierre total. Si fuese las mismas medidas que teníamos en el mes de abril y mayo. Ahora, en este caso, Menotti Maradiaga, de Fede Cámaras, estamos hablando de que hay empresas que aun y cuando se da la reapertura económica, pues están enfrentando serias dificultades para seguir adelante, para sostener o medio sostener su emprendimiento, sostener su empresa, sostener su comercio. Sí, a nivel nacional y por reportes de las mismas cámaras de comercio, esta apertura, se dio la apertura primero de lo que era el primer dígito, poder aperturar en una primera fase y utilizar un primer dígito, pero esto no logró apoyar a que muchas empresas se pudieran reabrir y decidir abrir sus negocios para generar más empleo. Luego se fueron dando las aperturas de los horarios y se fueron dando en un segundo dígito, en el cual tenemos reportes a nivel nacional que el sector MIPYME todavía, muchas de las pequeñas y microempresas no logran cubrir los costos operativos, no logran cubrir ni el salario de las personas que les están apoyando dentro de las empresas. Eso es preocupante porque nosotros lo que hemos querido apoyarlos, abriendo la economía,
responsabilizando a cada uno de nosotros con nuestra protección en temas de bioseguridad y dándole charlas de capacitaciones de bioseguridad y demás, no ha sido suficiente. Lo que quiere decir que nosotros debemos de dar una apertura más progresiva y dándonos cuenta de que la responsabilidad de la salud está en nosotros mismos. Ya no podemos seguir confinados, no podemos seguir sacrificando al sector MIPYME porque ha sido uno de los que más ha generado empleo en Honduras por años y ahora es uno de los que más empleos ha perdido y más cierres de empresas hemos tenido. Bueno, y vean ustedes, está la tragedia, las experiencias de vida que han tenido que transitar muchas personas en medio de la pandemia, en medio del miedo, en medio de la zozobra y también el deseo de mantener sus empresas, de mantener su núcleo de empleados, pero que las situaciones se vinieron complicando y que incluso algunos tuvieron que pelear dentro de su núcleo familiar también contra la pandemia. Ese es el caso de Yoyo Barrientos. Yoyo Barrientos, vean, es una historia interesante porque en medio de la pandemia pierde a su padre. Simultáneamente está interno su hermano, está interno él. Los tres están peleando por la vida. Así es. Pero su padre pierde la batalla. Y aparte de esto es también el hecho de saber de que el emprendimiento, el trabajo que le da el sustento del diario vivir, pues también está en riesgo. Yoyo, esta es una experiencia difícil porque se han dado todas estas circunstancias en medio de esta pandemia. Un negocio que de momento diríamos está medio vapor. Bueno, la verdad es que nosotros, el rubro de la moda, yo, hablando de Yoyo Barrientos, tuve que cerrar desde el día viernes 13. De marzo. De marzo. O sea, empieza, es como cuando se hace el anuncio de que viene la pandemia. Viene la pandemia. Mi hermano nos convoca en una reunión familiar y nos dice que esto es grave y que lo mejor es retirar a nuestros empleados y cerrar el negocio. Entonces yo a partir del sábado 14, o sea, yo despido a mis empleadas el 13. ¿Los despido o los suspende? No, los despido. Yo no me puedo comprometer a suspender a una empleada cuando sé que no le voy a cumplir encerrado. Entonces no voy a ser tan irresponsable de prometerle algo que no voy a cumplir. Entonces yo cierro mi negocio desde el día sábado 14 de marzo. Y de ahí en adelante, pues, ha estado cerrado. ¿Y qué sobreviviente del COVID? Yo soy sobreviviente del COVID. Mi hermano y yo somos sobrevivientes del COVID a partir realmente de querer reactivarme con alguna actividad. Porque yo estuve realmente confinado 2 meses y medio, encerrado en mi casa. Mi padre, que en paz descanse, le dio una paranoia, le dio un temor y realmente no podíamos salir, ninguno. Una buena amiga me llama, que vive a 2 minutos de mi casa, me llama que ella también ha hecho su confinamiento para que nos reactivemos y pues por ahí se vino, por contratar a una persona para que nos ayudara en algo, se nos vino la tragedia. ¿En la actualidad ya se reactivó la actividad o sigue cerrada? Nosotros en realidad estamos cerrados. Bueno, ¿cuál es el caso? Bueno, yo tuve que retirar, yo tuve que cerrarme, entregar la casa, cerrar mi negocio, perdí el 60% de mis cosas. Bueno, vean, y como este caso, hay infinidad de casos de negocios que han cerrado, otros que medios han cerrado y otros que están luchando para seguir adelante. Doña Angélica Arévalo, bueno, este es su caso o por qué camino escabroso en medio de la pandemia le ha tocado transitar, Angélica. Pues mire, le cuento, realmente esto que ha pasado en el país ha sido peor que la tragedia que vivimos en el Mich. Nosotros somos una empresa familiar de 40 años y estamos hablando que es un patrimonio de 40 años el que teníamos que cuidar. Estuvimos confinados también desde el 16 de marzo y esperando como todos pensábamos que era momentáneo
pasó marzo cerrados, nosotros tuvimos que suspender a todos nuestros empleados, tenemos 50 empleados, tenemos 2 emprendimientos, como les dije, somos una industria y de las pocas que queda en el país. Así pasó abril, así pasó mayo, junio, hasta que decidimos en junio, cuando dieron permiso para la reapertura económica, comenzar a luchar. Y no crean que empezaron a luchar nuestros empleados solos, ¿verdad? Llamamos a alguna parte a ver quiénes querían que reactiváramos y nosotros al frente del negocio. Luego vino otra vez el cierre y así hemos estado luchando con esta situación que sabemos que no es culpa de nadie, pero que ha dejado mucho que desear. Yo les quiero comentar, es difícil ver a sus empleados llamarle por teléfono a uno, ver cuándo es que se va a reactivar la situación en el país, ver cómo se les puede dar empleo, y el empleado acude a su jefe, no acude al gobierno, no acude a ningún otro lado, y uno como empresario tiene que ver cómo responde. Como decía el otro panelista, todavía las medidas de reapertura económica realmente no han logrado que la empresa se levante. Nosotros ahorita actualmente tenemos tal vez un 50% de los empleados, no hemos podido restablecer a los demás, y es una situación difícil porque los gastos de la empresa son al 100% y usted debe de pagarle a sus empleados el 100% de su salario, mientras que las ventas no son al 100%. Entonces la reapertura económica no va con la realidad de la empresa. Nuestros clientes en nuestro caso son mayoristas y no han logrado abrir. Por lo tanto, nosotros tenemos inventario quedado, compromisos. Figúrense ustedes que esto nos ha pasado a todas las MIPYMES. Los impuestos hay que pagarlos, hay que pagar la energía eléctrica, el RAP, el seguro social y todos los compromisos que tiene una empresa. Y es cierto, el gobierno ha dado planes de pago, pero planes de pago agarrando qué dinero, vendiendo qué. Es por eso que el día de hoy yo estoy aquí contando una situación en la que realmente tenemos que seguir un solo lineamiento. Si va a haber una apertura, debe de haber una apertura más fluida. Como decía el otro panelista, la salud es algo personal. Creo que todos los hondureños debemos de cuidarnos, apoyarnos, pero un confinamiento no nos va a asegurar que nadie se va a contagiar. La persona que quiere ir a jugar fútbol, la persona que no se quiere cuidar, igual va a contaminar. Entonces aquí la situación está: o nos contaminamos del COVID o es que nos vamos a morir de hambre. A mí me da mucha tristeza escuchar en el caso del diseñador Yoyo, tener que cerrar un emprendimiento que le ha costado tanto, luchar en un país en la que una economía de por sí de enero, febrero y marzo ya venía con una depresión, y ahora luchar contra esto. Creo que debemos de hacer un plan de país que esté orientado a que abramos más. Yo les voy a decir una cosa, ¿es una doble moral o es contradictorio, por ejemplo, contarles lo de la Semana Morazánica? Yo no estoy en contra de que la Semana Morazánica se abra y que vayamos, pero ¿no les parece a ustedes que abrir la Semana Morazánica sin restricciones y luego volver a estar encerrados es como un engaño eso? Porque el COVID no se va a acabar en la Semana Morazánica, no es que nadie se va a contagiar en la Semana Morazánica. Entonces creo yo que debe de haber un plan de país, y las personas que están en la mesa multisectorial, que sé que han tratado de hacer lo mejor posible, pero no, las empresas no vamos a sobrevivir. La industria hondureña va a morirse si seguimos de esta manera. Correcto. Bueno, y vean, los números que refleja un estudio o estudios que ya tenía el Banco Central habla de que pues habrá una reducción del Producto Interno Bruto del 7 al 8%. Y según los expertos en materia económica dicen que cada punto del PIB representa en reducción representa al menos 100,000 nuevos pobres. Entonces, estamos hablando de una situación difícil que está atravesando el país en medio de un desempleo, de una tasa de desempleo que cada día va creciendo. En la zona norte, don Alberto Bográn, bueno, ¿cuál es la realidad
cuando sabemos que es como el motor industrial del país, la realidad de esta situación del empleo, de los que están despedidos, de los que están suspendidos y que se suma a la historia, a la situación que ya arrastraba el país con una alarmante y creciente tasa de desempleo. Don Alberto Bográn, le escuchamos. Sí, muchas gracias. Bueno, mire, antes que nada yo quisiera repetir lo que mencionamos en el programa anterior que tuvimos la oportunidad de compartir con ustedes, y es que esta pandemia vino para quedarse. Este virus está en Honduras, va a seguir en Honduras y tenemos que ver la mejor manera de cómo lo confrontamos. El otro tema es el impacto que ha tenido esto. Realmente ha sido una tragedia, no solo para el tema de salud, con todos los compatriotas que se han contagiado y los que han muerto, sino que también para el tema de la economía. Y el día de hoy, con esta pregunta que ustedes hacen de quién es el responsable realmente de sacar esto adelante, yo creo que los responsables somos todos. Nosotros como Consejo Hondureño de la Empresa Privada, desde el inicio, ¿verdad? Hemos trabajado en un plan de reapertura, se le llamó un plan de reapertura inteligente, y hemos venido tratando fase con fase de lograr los mejores objetivos, no solo para la salud de la población, sino que también para la salud de las empresas. El día de hoy este estudio que trae el Consejo Hondureño de la Empresa Privada, queremos poner las cartas sobre la mesa, queremos que todos veamos la realidad que estamos viviendo en este momento en el país y que tomemos las mejores decisiones. Alguien mencionaba ahí que no se trata de echarle culpa a uno o al otro, y estamos de acuerdo, todos estamos en este mismo barco y todos tenemos que buscar el beneficio común, el bien común. Lógicamente no es fácil, ¿verdad?, tener esa fórmula perfecta que dé el balance a la salud y a la economía. Sin embargo, para eso estamos. Yo creo que no debemos cansarnos de luchar, creo que todos debemos de entender qué es lo que está ocurriendo, creo que debemos de concientizar más a la población acerca de este virus, creo que debemos mejorar y fortalecer también esos planes de alivio, y por eso me agrada mucho hoy que tengamos dentro de los panelistas esas historias tristes, ¿verdad? No solamente en el tema de salud, sino que también en el tema de la economía, que nos están demostrando que de una u otra manera tenemos que seguir adelante. Vamos a tener que salir con la reapertura. Tenemos que seguir con las siguientes fases. Lógicamente, está en manos de todos cuidarnos, ¿verdad? Vemos qué está pasando en otros países, vemos que nuevamente hay unos que están retrocediendo, pero vemos otros países también que han tenido éxito. Y eso ha dependido también de la conducta de cada uno de los habitantes. Así que yo consideraría que estos espacios son muy importantes para que pongamos las cartas sobre la mesa, como le mencionaba, y juntos busquemos la mejor solución y bienestar, no solo para la población, sino para nuestro país. Bueno, vamos a salir con un compromiso comercial, pero le rogamos su atención para seguir conociendo los números que tiene este estudio del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, y una situación que es preocupante, que están hablando que del número de ocupados, que no necesariamente son personas que tienen un salario, y que este es un número creciente. Estamos hablando, creo, de la economía informal en este caso, de una economía informal que también es un hecho que preocupa, es un factor que preocupa, porque estamos hablando de que son más personas que no están ni cotizando al Seguro Social, ni están afiliándose al RAP, ni tienen otras protecciones sociales necesarias en la vida o en el concierto social de las naciones. Así es que vamos a la pausa comercial y le continuamos dando a conocer estas historias de vida y estas estadísticas que recoge este estudio del Consejo Hondureño de la Empresa Privada. De inmediato nos trasladamos a nuestras cuentas de redes sociales. En Twitter, Manuel Moya: el Estado como ente regulador debe proveerle a la empresa privada un ambiente de seguridad para que pueda desenvolverse y generar empleos. Pero ¿cómo es posible si el gobierno está lleno de corrupción y nadie está a salvo de impuestos injustos o favoritismos? El ingeniero Ismael Ochoa: de hecho, que es el gobierno el obligado a solventar esta situación de crisis en el pueblo hondureño. La empresa privada solamente se autorregula para poder sobrevivir durante esta pandemia. Dice Epatasi, dice: durante esta pandemia muchas personas que perdieron sus empleos se han convertido en autoempleados, vendiendo comida o productos a través de redes sociales, lo cual ha venido a aliviar la problemática del desempleo. Pero ahora el gobierno quiere meter mano en ello. Douglas Romero: sencillo, quien debe crear las condiciones para hacer el país atractivo,
a los inversionistas. Ojo, no hablo de regalar el país. Sin seguridad jurídica, con una institucionalidad de risa, con impuestos elevados y funcionarios mordelones, ¿quién se atreverá a invertir en Honduras? Henry Smith: la empresa privada genera empleos de acuerdo a las políticas fiscales. Nadie generará empleos cuando los impuestos ahogan a un emprendedor. ¿Quién es el obligado a resolver la problemática del desempleo en Honduras? ¿Gobierno o empresa privada? Participe en nuestras redes sociales. Bueno, la obligación, lo decía don Alberto Boranzo, somos todos los hondureños, pero mucha gente espera que no sea tan severa las cargas fiscales, que no sean tan severas algunas otras regulaciones que existen desde el Estado para poder salir adelante y que existe el incentivo para apoyarlos y volver a emprender, volver a encaminarse en esta ruta que ya traían antes de marzo, cuando producto de la pandemia se obligó al confinamiento y muchos negocios empezaron a cerrar y se empezaron a dar las suspensiones y los despidos. Y ustedes ya se imaginan a una persona que de la noche a la mañana le dicen, bueno, usted ya no tiene empleo, ya sea que esté despedido o suspendido. Las suspensiones creo que legalmente son 3 meses o 4 meses. 120 días fue el primer plazo. Sin embargo, el mismo Código del Trabajo pues no establece, en el caso de la fuerza mayor, como muy bien lo decía don Yoyo, es un tema de responsabilidad también. Muchas empresas han venido y con el propósito de quererse reactivar, han venido suspendiendo los empleos tal vez para reincorporarlo. Hay muchas otras que ya dijeron no puedo, definitivamente, y han terminado la relación de trabajo a causa de esto. Y decía Angélica Arévalo, decía ella, bueno, nosotros éramos 40 empleados, pero estamos trabajando con la mitad. Esto suponemos nosotros que hay 20 empleados que están afuera, que están, bueno, preguntándose ¿qué vamos a hacer? 20 familias. 20 familias. Porque cada empleado representa una familia. Así es, y el núcleo familiar está representado por 5 hondureños. Entonces, y casualmente estamos hablando de la gráfica que viene, el título aquí, el impacto social. Y ahí habla del total de ocupados, más de la mitad son no asalariados. Creo que uno de los televidentes hablaba de que el autotrabajo, algo así mencionaba el término, que el autoempleo, gente que sale a buscar otras opciones, pero estamos hablando que son gente que quedan desprotegidas de todos los beneficios sociales que debería de tener. En este caso, estamos hablando de una situación que impacta directamente en la familia. Claro, Ulises. Tiene que buscar realmente cómo salir adelante vendiendo comida o vendiendo productos por medio de las redes sociales, porque aquí en ningún momento hubo detención de agua, de luz, de nada. No, eso siguió corriendo. O sea, eso siguió corriendo y las familias... Le voy a poner mi ejemplo. Yo tuve 8 meses cerrada la casa donde alquilaba para el taller. Y el recibo del agua salió como que estuviéramos las 8 personas andando en la casa, sí, estando totalmente cerrado. Y aún el recibo de la luz siempre le llega y la luz sigue corriendo. Exactamente. ¿Y le ablandaron el alquiler? Eso yo hice una negociación, gracias a Dios, con personas muy humanas, ¿verdad? Que se dispusieron a ayudarme. Hay que reconocer. Hay que reconocer. Sí se dio, hubo gente. Pero hay personas flexible. que no. Yo tengo una amiga que tenía una joyería que el señor del local le dijo o paga, si no, váyase a la calle. ¿Me entiende? No, en ningún momento se concientizó, se compadeció de ella y ella tuvo que salirse. Y esto es cuando existe un negocio. ¿Se imaginan ustedes cuando estamos hablando de alguien que tiene su familia en un lugar donde alquila y le dicen, bueno, me quedé sin trabajo, no tengo cómo pagarle, pero no sé, el dueño, el que le arrenda ese local, no tiene la flexibilidad que encontró Yoyo Barrientos con quien le rentaba el local para tener el negocio y le dice, bueno, no tengo otra opción que tiene que salirse, pero se sale y me paga. Entonces, aquí hablamos de esta otra gráfica, abogado, del impacto social, del total de ocupados, más de la mitad son no asalariados. Ahí lo que tenemos nosotros es una gráfica que refleja los datos del 2019, pero ¿por qué le incluimos nosotros esta gráfica? Y es muy importante, porque todos los indicadores que nosotros tenemos ahí, posiblemente esto se vaya a agravar. Estamos hablando de una tasa de que en Honduras, en este momento, con la pandemia, después de 8 meses, 7 meses, vamos ya para los 8 meses ahora en el mes de noviembre, estaríamos cerca de 500,000 empleos perdidos.
y esto no lo digo yo, esto lo decimos con base a los datos que nos da el Observatorio de Mercado Laboral de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social, pasaríamos a una tasa de desempleo, para que lo entendamos, de 10,4 y posiblemente más grande todavía. Ulises, ¿cuántos empleos significa eso? ¿Cuánta gente desempleada tendríamos nosotros para el año 2021? Más de 500,000 personas. Y hablo desempleados, es decir, gente que no va a tener ni un tan solo lempira de ingreso. Eso es grave en un país, ¿verdad?, como el nuestro. Estaríamos nosotros prácticamente a causa de la pandemia perdiendo los empleos que mucho esfuerzo nos costó generar en 10 años. Aquí va por años, 2015, 2016, 2017. Ahí va viendo usted la evolución de cómo se ha venido manifestando. La columna de arriba o el número de arriba, lo que tienen ustedes es la población económicamente activa. Abajo, en la segunda columna, lo que tienen es la población asalariada. ¿Qué quiere decir la población asalariada? Bueno, es la gente que tiene un empleo. Y de esa gente que tiene un empleo, 800,000 son los que están asegurados en el Instituto Hondureño de Seguridad Social, que todavía creo yo que estábamos a inicio de años en 888,000 personas. Uno ahora, cuando ingresa a la página del Seguro Social, reporta 800,000 personas, quiere decir que ha decrecido en cerca de 80,000 y posiblemente sean más, porque hay muchas empresas también en Honduras, y esto no lo vamos a negar, hay muchas empresas que cierran y no reportan el cierre, ni al Servicio de Administración de Renta, ni al Seguro Social, ni al RAP, y todavía continúan, el seguro los continúa arrastrando seguramente con deudas, pero posiblemente muchas de esas empresas ya no van a volver, así que es muy posible que ese número de afiliados también sea mentiroso. La misma gente del Seguro Social nos ha dicho de que el decrecimiento en los ingresos por aportaciones ha sido o han dado más del 25%. Así que son números alarmantes, sobre todo para lo que se nos viene el próximo año. Algo interesante a apuntar, nosotros en Honduras tenemos una población asalariada de 1.8 millones de personas, de los cuales 1.6 pertenece al sector privado. ¿Ok? 200,000 que están ahí con el gobierno, un poco más, y el gobierno no debería de ser generador de empleo. Y aquí es cuando justamente esas políticas de empleo es que se invierten. En este momento todas las políticas, y hablo en general, los políticos en general, el gobierno en general, debería estar pensando en políticas de empleo y no en política, ¿verdad?, vernácula, que los vemos en concentraciones. En eso deberían de estar concentrados, en ver cómo generamos empleos para las familias hondureñas, porque es lamentable estar viendo cómo se maneja un montón de gente en este momento tan crudo en la realidad hondureña, en política, en vez de estar pensando cómo generamos empleo a través o con el instrumento de la empresa privada. Ahora, en el caso de lo que tiene que ver con las oportunidades que abre el gobierno, las ofertas que se han hecho, Menotti, bueno, ¿hasta dónde han llegado? Porque lo que estoy escuchando yo es el caso de Yoyo Barrientos, que dice que, bueno, ellos los tienen invisibilizados. No existe la industria de la moda. No existe la industria de la moda en Honduras. De parte de la asistencia del gobierno o el auxilio del gobierno en este caso. Exactamente, la gente cree y el gobierno cree que la industria de la moda son las maquilas. Y nosotros somos los que creamos y generamos. Las maquilas tienen que ser reproductores, ¿no? Para reproducir. Pero desde ese momento comienza el problema en que nosotros no estamos considerados y realmente no nos consideran, no nos reconocen como industria de la moda. La industria de la moda somos los diseñadores de ropa. Yoyo Barrientos, Miguel Chon, Jerry Cárcamo, Colori, Morena Perpetua, Mayan Roots, que hace zapatos, Danilos, que hace cartera, Eros, que hace cartera. Esos somos los industriales de la moda. Ahora, pero de ahí se arrastra, Menotti, del caso de Yoyo podemos darnos cuenta qué le está pasando a la industria al sastre, al del calzado, a todos los que... Podemos tener cualquier cantidad de sectores, Ulises. Tenemos el sector de servicios automotrices, todos los talleres que han cerrado también, muchos de los cuales no han tenido oportunidad de recuperar las ventas que tenían por medio de las reparaciones de pintura. También tenemos la industria del calzado, que ha sido una de las más complicadas. Tenemos los gimnasios que proveen una gran cantidad de empleos. Usted puede ver las plazas comerciales en todo el país que prácticamente siguen cerradas, y es donde nosotros vemos de que se están perdiendo empleos, sectores también como lavanderías en los barrios y colonias. Habían muchas empresas muchas familias que tenían sus lavanderías. Hoy tenemos problemas hasta con los empleos, con las madres solteras,
¿Qué vamos a hacer con las mujeres solteras, con familia, con hijos que perdieron ese empleo? Ahora se están dedicando a vender a ver el tema culinario, otros a ver lo que es el tema de postres, otras están viendo de qué manera pueden trabajar en la bisutería. Pero ya entran en la economía informal. Pero ya ahí ya se pasaron, dejaron de ser empleados y pasarse a una economía informal que va a crecer. Y gente que tenía, o de personas que tenían un salario. Y personas que tenían un salario. Entonces, ¿qué es lo que nosotros buscamos? Que se tomen estrategias concretas para todas estas personas que perdieron un empleo, ver cómo recuperar a las empresas MIPYMES, principalmente que generaban tanto empleo a nivel nacional, y que ahora pues nosotros a través del artículo que estamos solicitando, que hay un artículo 135/2008, donde se obliga a que el gobierno tenga que consumirle el 30% a todo el sector MIPYME. Y con esto le voy a traer un pequeño ejemplo. ¿Qué sucedería si la ENE, Hondutel, Sana, decidieran comprarle todos los burros del calzado de sus colaboradores a todo ese sector del calzado que tenemos a nivel nacional? Créame que no se van a encontrar cualquier cantidad de zapateros. Más bien tendríamos que, como Fedecámara, como COEP, certificarlos para que puedan así poderle proveer al Estado. Yoyo. Sí, eso que acaba de mencionar es en realidad la raíz que nos afecta a nosotros, los que producimos en Honduras. Ustedes saben, no sé si lo saben o lo conocen, que nosotros como diseñadores pertenecemos a la cuarta opción para un consumidor. El primero es buscarlo por internet, el segundo es viajar a Estados Unidos para comprarlo y el tercero es comprarlo en una tienda que trae ropa importada. Al no encontrarlo en esos tres lugares, nosotros somos la cuarta opción. Entonces el hondureño no tiene en su cultura, en su ADN, en su interior, apoyar a los hondureños. ¿Entiende? Y si el hondureño en sí, desde principio, desde adentro, no apoya a los hondureños a consumir, a creer en lo que nosotros producimos, la verdad es que los que están arriba ni siquiera se acuerdan de nosotros, ¿verdad? Entonces, realmente eso que dice usted tiene validez, pero también a toda la población hondureña, ¿verdad?, que por favor nos apoye, pues, que apoye a la gente que hace calzado, que hace bolsos, que hace monederos, que hace bisutería, que hacemos ropa. Esa asistencia gubernamental, don Alberto Bográn, empresario y representante del COEP, lo tenemos en pantalla, en uno de los recuadros. ¿Ha llegado a la zona industrial? Usted que está más en contacto permanente con los emprendedores, con los que tienen el comercio, los dueños de un restaurante, los que están en la pequeña, mediana industria, ¿les ha llegado la asistencia gubernamental? Le hago la pregunta porque de manera muy insistente, muy recurrente, pues desde el aparato estatal se nos está diciendo de que sí, pues se han asignado buena cantidad de recursos para el auxilio de todas estas personas. Fíjese que, bueno, da mucha tristeza escuchar estas historias realmente, ¿verdad? Pero vuelvo y repito, queríamos traerlas para que el pueblo hondureño las escuche, porque esta es la realidad que está pasando en el sector privado. Número dos, yo diría que ante esto que estamos viendo, la reapertura de la economía tiene que continuar. No hay forma que podamos detenerla, porque las personas, quieras o no, como lo escuchábamos ahí, van a buscar su sustento de cada día, van a salir a buscar cómo, de alguna manera, lograr llevar a sus familias los recursos necesarios para cubrir sus necesidades. En cuanto a los planes de alivio, ¿verdad? Que es lo que ha planteado el gobierno, yo creo que se han hecho muy buenos esfuerzos. Sin embargo, el impacto de esta pandemia es tan grande que los esfuerzos que se han hecho hasta ahora no son suficientes. Siento que se tienen que fortalecer estos planes de alivio, siento que se tiene de alguna manera que hacer una ruta más práctica, una ruta más sencilla para que las personas puedan tener acceso no solo al tema de los recursos, ¿verdad? Porque el sector va a requerir de recursos frescos para poder reactivarse, sino que también tenemos que ver el tema de toda esa tramitología que el empresario tiene que seguir para poder llegar a hacer o a obtener estos planes de alivio. Entonces yo diría que el esfuerzo se está haciendo, pero tenemos que fortalecerlos. Los planes de alivio todavía no dan una respuesta completa al sector empresarial. Por otro lado, también tenemos el tema de las cargas.
Mire, más adelante vamos a ver en este estudio el impacto que van a tener, no sobre el gobierno central, que ya lo vimos, ¿verdad? Y hablamos en el programa anterior del tema presupuestario, que la recaudación va a bajar enormemente, igualmente a los gobiernos locales, ¿verdad? Entonces yo me pregunto realmente, bueno, ¿de dónde vamos a vivir si la economía no la reactivamos, si apagamos ese motor que usted mencionaba, ¿verdad? Que se llama economía, que es el que genera todos estos ingresos. Entonces yo creo que debemos, este punto, esta pandemia, nos tiene que hacer reflexionar sobre el modelo que hemos traído nosotros y la forma como se ha tratado al sector privado, cómo se ha tratado al emprendedor, qué acompañamiento se le ha dado. Alguien mencionaba, creo que el abogado Solórzano, que decía el tema político. Miren, aquí tenemos que apartar completamente el tema político, porque este es un tema de sobrevivencia. Tenemos que ver cómo logramos que sobrevivir nosotros como hondureños y que sobrevivan nuestras empresas, porque sin las empresas nosotros no tenemos un modelo o una forma de cómo subsistir. Eso es bien importante que lo entendamos. Entonces, contestando su pregunta, yo creo que han habido grandes esfuerzos. Yo creo que estas mesas han estado bastante enfocadas en tratar de dar esas soluciones que todos requerimos, pero tenemos que seguir fortaleciendo esto, tenemos que seguir fortaleciendo esas campañas de conciencia, ¿verdad? Para consumir lo nuestro, campañas de conciencia donde nosotros realmente nos tratemos como hondureños, los empresarios ayudando a empresarios. O sea, es un trabajo fuertísimo el que tenemos que hacer. Yo creería que viendo el lado positivo de esta pandemia, pues es una nueva oportunidad que tenemos los hondureños para unirnos, para poner, repito, las cartas sobre la mesa, ¿verdad? Ser conscientes de cuál es la verdadera realidad que estamos viviendo y desde ahí poder seguir con estas estrategias, con estos planes que posiblemente no sean perfectos, pero los tenemos, ¿verdad? Seguir en el camino de la reapertura y pues tener fe, trabajar fuertísimo, porque es la única manera que podemos salir adelante. Angélica, brevemente, ¿hasta dónde ese auxilio se ha acercado o le ha llegado ese auxilio gubernamental en el caso de su emprendimiento, de su empresa? Pues le comento, Ulises, que realmente no. Nosotros, si hemos sobrevivido realmente con los recursos que nosotros tenemos. Sé que el gobierno hizo sus esfuerzos, pero necesitamos más. Prometieron muchos préstamos blandos, el cual yo sé que se le dio al sector del agro, pero a las industrias nosotros no. No ha llegado un préstamo blando de un porcentaje que uno diga, sí, con esto yo puedo agarrar este dinero, invertirlo, pagar lo que debo y seguir adelante. No, eso no ha llegado. Lo que nos ha llegado sí es que gracias a Dios nosotros, digamos, como empresa logramos pagar el 14avo con mucho esfuerzo. Ahora yo ya estoy pensando en cómo voy a pagar el aguinaldo, pero si esta reapertura no se da de una forma más progresiva, no lo vamos a poder hacer. Los panelistas mencionaban, esto está para quedarse y la vacuna la están prometiendo para junio del otro año. Es más, ayer escuchaba una noticia que decían que la normalidad va a volver al 2022. ¿Aguantaremos como hondureños y como empresa esta situación? Y si seguimos saliendo de 2 dígitos, aquí en Honduras hay una broma que dice de que salen 2 dígitos y todos los demás, y es cierto, la gente se tiró a la calle a trabajar. Ya no importaba el dígito o no, porque el pueblo hondureño lo que quiere es trabajo. Lo que queremos es que nos den la oportunidad de trabajar. Yo creo que podemos ser responsables y podemos cuidarnos nosotros mismos. No es toda la responsabilidad del gobierno. Yo creo que sí, la empresa privada tenemos que ponerle lucha, esfuerzo, corazón, y creo que lo hemos hecho, pero necesitamos apoyo. Yo digo, si vamos a seguir con esta reapertura tan escasa, en la mejor, entre comillas, le digo, temporada del año, entonces van a pasar los impuestos, los pagos a cuenta, todas las obligaciones que tenemos como empresarios para el otro año cuando la reapertura se dé. Yo veo de que las campañas políticas, como dicen ahí, las concentraciones se están dando. Entonces no podemos tener doble moral, no podemos abrir en una semana morazánica, como le decía, y luego volvernos a encerrar. No podemos abrir cuando vayan a hacer las elecciones primarias y luego volvernos a encerrar. O sea, no podemos seguir así. Tenemos que tener gente capaz al frente, que sean especialistas en su rubro y sin descuidar lo que es la pandemia. A la empresa la debemos apoyar.
La empresa es la mayor generadora de empleos en el país y pagamos todos los derechos y hacemos lo posible por salir adelante. Entonces, si usted me pregunta, ¿nos han dado apoyo? Muy escaso, muy poco. Le voy a decir un caso. ¿Cómo es posible que en este momento se esté cobrando un seguro social a la empresa y al empleado que no ha trabajado y que está suspendido? Y lo que ofrecen es pagos. Para todo es pago. Cuando usted llegue al otro año va a deber todo en pagos. Va a deber el pago actual y todos los pagos que debe. Debe el pago de la luz, del teléfono, del cable, del internet y de todas las obligaciones que tiene, tanto el empresario como el empleado. El Seguro Social ha hecho un gran trabajo y un esfuerzo con los recursos que tiene, es cierto, pero en este momento era cuando el seguro tenía que proveer a todos los empresarios y a los empleados lo que ya hemos abonado, y eso es uno de los casos. Entonces, le repito, si usted me dice si hemos sentido el apoyo, muy poco, préstamos blandos no han llegado a la industria. Yo, al igual que yo les digo, la industria del mueble es una industria aquí que no la han apreciado. Creo que habemos tal vez unos 5 industriales, y hablo por ellos, de la industria de las salas, de los muebles, que hemos logrado salir adelante. En el caso de nosotros son 40 años trabajando, un patrimonio que empezó nuestro jefe, que en mi caso es nuestro padre, y que da tristeza ahora que en 1 año o 2 años se vaya a perder por una pandemia, porque no hay apoyo del gobierno. Hemos logrado exportar, pero todo este momento todo se está viniendo abajo. Se necesita una reapertura económica más fuerte, apoyada por el sector gubernamental. Nosotros como empresa privada vamos a hacer nuestra parte, cuidar, proveer las medidas de bioseguridad y sobre todo trabajar fuerte para poder cubrir todos esos compromisos. Correcto. Y vean, yo creo que el sector gubernamental, más que conmoverse, debe de entrar en una profunda reflexión en función y en razón de estas experiencias, de estas vivencias, 40 años de un emprendimiento de... Yoyo me dice que lleva 35 y me llama la atención, antes de irme a la pausa, muy brevemente, Yoyo, que cuando hablaba ella de préstamos blandos, bueno, aquí Yoyo se sonreía o sí, se, porque nosotros estamos unidos como una organización de diseñadores, ¿verdad? Donde hay diseñadores de ropa, accesorios, etcétera. A nosotros en ningún momento, como Piso 10 o como lo que sea, como grupo de diseñadores, en ningún momento, ni la empresa privada, ni el gobierno, ni nadie nos ha llamado para saber qué es lo que pasa, qué es lo que está pasando con la industria de la moda. Ni siquiera se menciona eso. Y rapidito le voy a contar que Angélica mencionaba lo de los préstamos y casualmente he conocido personas que están queriendo, ¿verdad? Participando, sacando préstamos de... No sé si lo debo mencionar, ¿verdad? De la banca solidaria. Entonces tienen una lista como de, póngale usted 150 personas. No tienen ustedes idea todo lo que le piden a las personas. Le piden el carro, la casa, 2 avales y que los avales ganen más de 50,000 empiras. Le piden cuánto va a producir, o sea, cuánto va a producir, si ni sabemos. No sabemos por qué voy a hacer yo produciendo 350 blusas y sé que solo voy a vender 50. Entonces, ¿para qué? Para que clasifiquen 3. Para darle el préstamo a 3 y los demás, ¿y ese dinero a dónde? O sea, ¿qué facilidad hay para nosotros? ¿Qué? No existe ninguna facilidad. Vean, y el reto que existe para la industria de la moda cuando, bueno, en medio de toda la pandemia se cerraron los negocios, no hay graduaciones, no hay bodas, o bodas muy discretas, y también está la limitante. Exactamente, y entonces del número de personas. Entonces, en el círculo de la empresa están los empleados, las planchadoras, las aseadoras, etcétera, etcétera. Y colateralmente, los que alquilan sillas, los fotógrafos, los músicos, los DJ, los meseros, los decoradores, las maquillistas, los fotógrafos. Entonces, es un monstruo lo que está afectado. Toda esta problemática, obviamente que la estaremos reflejando en estos números que tiene este estudio del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, que le estaremos dando a conocer a ustedes lo que resta, porque son muchas gráficas. Esperamos que nos ajuste el programa para que las podamos compartir con ustedes.
al regreso de la pausa comercial. Nos trasladamos a nuestro Facebook. Jenny Morales, ambos están obligados, pero la empresa privada es la que genera más empleo en el país. Y esta por lo menos toma en cuenta la capacidad y preparación profesional de la persona, aunque también no cumple con la expectativa de un salario justo. Y el gobierno es al revés, no le importa la preparación académica de la persona, a veces es por tinte político. El ejemplo está en poner personas que no van con el puesto y a veces sin preparación académica, ganando jugosos salarios, mientras muchos jóvenes invirtiendo mucho para poder graduarse y conseguir un empleo a su capacidad, pero no es así. Aquí es el país de la desigualdad. También comenta Juan Carlos Rosales. Buen día y bendiciones a todo el panel de invitados, y creo que el gobierno es el responsable por el tipo de medidas económicas que opte sin tratar de sacar al país con impuestos y ahorcar al empresario. Y el pueblo, eso destroza más la economía. Se necesitan medidas que ayuden al sector económico a salir adelante. Y una pregunta, ¿cuál es la finalidad del gobierno? Cerrar el país por casi 8 meses para abrirlo una semana y luego cerrar. Es ilógico dichas medidas para luego tirar todo a la basura. También dice Osvaldo Aguilar Betancourt, definitivamente el gobierno, pero poder crear empleo es necesario no seguir los lineamientos de los organismos de crédito internacional y nacional, donde su consigna ha sido la privatización y la reducción del Estado. En la mayoría de los países, los empleados del Estado representan al menos el 15% y en Honduras los empleados estatales representan solo el 8%. Hay que admitir que estamos en depresión y para esto las políticas empleadas por Roosevelt pueden tomarse como ejemplo. Continuamos con el foro. Bueno, abogado Solórzano, en esta gráfica de números de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social nos refleja lo que pasaba, y ahí la estamos viendo en pantalla, lo que pasaba agosto, ya con lo que tiene que ver con el desempleo, agosto de este año. Agosto de este año, ahí puede ver usted 127,000 trabajadores. Y cuando hablamos de 127,000 suspendidos. Posiblemente, como muy bien lo mencionaba también Angélica, la mitad de estos trabajadores posiblemente ni han regresado todavía a trabajar. Y un tema importante aquí es que estamos hablando nada más de 921 empresas, porque estas son empresas formales. Volvemos al mismo punto de la formalidad y la informalidad. Hay muchas empresas de que no reportaron absolutamente nada. ¿Por qué? Recordemos, estas 921 empresas también son las empresas que se acogieron al programa de aportación solidaria, en donde se le pagaba al trabajador una cantidad de dinero, 6,000 lempiras mensuales, ¿verdad? Durante el tiempo durante 3 meses de suspensión. Entonces, por eso es que ese número se limita a 170,000. Se estima, ¿verdad?, que 75,000 aproximadamente no podrán retornar, y esto es lo que agrava el problema de empleo. Esta cifra, nosotros... 75,000 nuevos desempleados, según la proyección, que ya no retornan a su trabajo. Le vuelvo a dar el dato, o sea, datos de la Secretaría de Trabajo, 10,4% de la población económicamente activa va a estar desempleada el otro año. ¿Cuánto significa eso? 500,000 personas de una población de 400,000 más o menos no van a tener empleo en Honduras. No van a tener empleo en Honduras. Ese es un dato alarmante. Hay que tomar acciones al respecto, que eso es lo que hay que ir trabajando. Por eso yo creo que lo que mencionaban sobre el tema de la reapertura en realidad, yo creo que ni se nos puede cruzar el tema de responsabilidad que señalaba don Alberto de todos nosotros y que se ha señalado varias veces el día de hoy. Nos compete a nosotros cuidarnos. No podemos pensar, tenemos que tener una reapertura sostenida y que avance, porque en este momento yo no veo de verdad con lo poco que hemos logrado. ¿Qué es lo que hemos logrado en el tema de apertura? Estar en una fase 2. ¿Qué significa eso? Trabajar con un 40%, ampliar los horarios hasta las 10 de la noche, el ampliar los fines de semana, el ampliar la circulación hasta 2 dígitos. Esto, muchas de las medidas, sobre todo la de movilidad de los 2 dígitos, esto ha contribuido únicamente más bien a que las empresas pasen de la formalidad a la informalidad, porque lo decía Angélica y me gustó la frase, en Honduras salen 2 dígitos y todos los demás. Y eso es una realidad, porque mucha gente se colocará a pensar, ¿le vendo o no le vendo? En realidad la disposición de que le vendo o no le vendo no debería de ser por el número de dígitos, debería de ser si la gente está utilizando mascarilla, si hay distanciamiento, si hay medidas de bioseguridad. Si se cumple eso, hay que venderle porque la gente necesita ingresos.
ingresos para las familias, porque cada lempira que entra a la empresa, una parte de ese dinero va también para la familia del trabajador que colabora. Y lo decía don Yoyo, hay que apoyarnos entre todos los empresarios. La solidaridad empresarial en este momento es importante. Es más, ese acuerdo que se logra con la banca para el tema de la readecuación, ese es un tema en donde participó Fedecámara fuertemente, participó el COEP y se vio la solidaridad empresarial. Y con esto cierro. Sin embargo, son medidas en donde uno puede empezar a pensar en una readecuación de deudas siempre y cuando yo tenga garantizado que voy a continuar vendiendo y que puedo llegar a vender un poco más. De lo contrario, y usted lo decía al inicio, don Yoyo, nadie va a asumir compromisos que no puede cumplir. Exactamente. Ahora, yo me pregunto en este caso, Menotti, si se oficializa cuando dice Angélica que salen los 2 dígitos y los demás. Si se oficializan, se deja salir todos al comercio, a la banca. Estamos hablando de que estos números se podrían revertir, de pensar de que de estos 127,000 trabajadores suspendidos al mes de agosto, podrían revertirse esta tasa de 75,000 que ya no retornarían, que se quedarían sin trabajo. ¿Se reactiva la economía si la apertura económica se amplía esto de los dígitos? Por supuesto, debemos de seguir siendo responsables y como empresa privada que estamos dentro de la formalidad, estamos queriendo ser responsables. Al activar los bancos vamos a poder dar oportunidad de que más personas puedan acercarse, readecuar sus deudas y poder optar a las remesas. Si abrimos los supermercados, vamos a poder dar oportunidad de que todo el sector agroalimentario, y me refiero al pequeño productor, pueda abastecer más estos supermercados y pueda vender más sus productos. Acordémonos, tenemos muchos retos ahorita para esta época navideña. Primero es buscar cómo empoderamos a nuestros emprendedores, a nuestras pequeñas, medianas empresas que puedan poder vender y rescatar un año que ha sido nefasto. Y sobre todo, para ver cómo se van a poder cumplir los compromisos que hicieron muchas pequeñas, medianas y microempresas con los colaboradores. En junio, que estaba todavía en confinamiento, muchas empresas decidieron o no podían pagar el 14º mes. Decidieron negociarlo para que en el mes de diciembre se pudiera pagar el 14º y el 13º. No se van a poder cumplir ninguna de las dos si seguimos en este confinamiento y en esta falta de dar esa apertura económica. Y sobre todo, vienen los pagos a cuenta, que también va a haber que decidir si se va a pagar el pago a cuenta o el 14º y 13º mes. Son retos, son fuertes para el sector privado y principalmente para el sector MIPYME, que tanto ha sufrido, tanto ha sido solidario, tanto ha sido sacrificado, y nosotros lo que venimos y decimos, tenemos que dar esos pasos responsables, tomando en cuenta que en nosotros está cuidar nuestra salud. Don Alberto Bográn, en una pausa comercial aquí hacíamos un comentario nosotros, los panelistas se comentaban entre ellos de que existe un temor de que algunas empresas se vayan de fondo con lo que tiene que ver con la reapertura económica, toman todas las medidas de bioseguridad, pero hacen inversiones extras para dinamizar su emprendimiento, para dinamizar su negocio, su comercio, pero que algunas gentes o algunos empresarios, algunos emprendedores no se tiran del todo porque temen de que de un momento a otro vuelve el confinamiento, que está como ese es como la amenaza o incertidumbre que han creado los médicos, que dicen, vean, si nosotros seguimos en la dinámica que está siguiendo en este momento el país con esta salida y vamos a tomar esta frase de Angélica, de que salen 2 dígitos y los demás, y lo peor de todo, que no toman las medidas de bioseguridad, pues muchos comerciantes, muchos empresarios, muchos pequeños emprendedores, pues temen irse a fondo en los hoteles, incluso abrir todos los hoteles, cuando de repente pueden decir, bueno, hicimos la inversión, pero ahora resulta que nos quedamos solo con la inversión porque la misma pandemia nos obligó y nos llevó al confinamiento. Bueno, es que eso ya está ocurriendo. Definitivamente eso ya está ocurriendo. Y hay un tema que no han mencionado aquí, que el sector privado
la inversión que ha realizado en todo lo que son medidas de bioseguridad es inmensa. Todos, no solo las grandes empresas, todas las pequeñas, medianas y microempresas han realizado inversiones fuertísimas en el tema de bioseguridad para poder atender a sus clientes, ¿verdad? De una manera segura. ¿Qué es lo que pasa? Que la demanda, y aquí viene el otro tema de la economía, nosotros sin demanda, todos estos negocios, si no existe una demanda, ¿verdad? No van a, o sea, si no hay clientes, pues, ¿cómo van a vender? Necesitamos, yo creo, a mí me gustaría como resumirle este tema en que la reapertura no podemos detenerla. La economía tiene que seguir adelante. Si bien es cierto, tenemos que escuchar, y a eso me refería yo cuando decimos que tenemos que fortalecer estas campañas de concientización, ¿verdad? Donde escuchemos a todos, escuchemos a los médicos, escuchemos a las personas que han sido portadoras ya del virus, ¿verdad? Escuchemos a los empresarios, escuchémonos todos, pero el mensaje debe de ser de que la responsabilidad está en nosotros, la decisión está en nosotros y la salvación del país está en nosotros. Entonces, el sector privado está haciendo su esfuerzo. Que definitivamente hay temor, yo creo que sí hay temor, pero al final no podemos obviar, ¿verdad?, que ya la reapertura ya se dio. O sea, lo de los dígitos, muchas personas lo respetan, otro montón de personas no lo respetan, son realidades. Usted sale a la calle y andan cualquier cantidad de personas ya movilizándose. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? De alguna manera, concientizarlos, fortalecer todas estas medidas de supervisión por parte del gobierno central. Tenemos que fortalecer y seguir fortaleciendo fuertemente nuestro aparato de seguridad, ¿verdad? O sea, seguridad me refiero en el tema de salud. Igualmente en el tema de seguridad, si usted está viendo, hay índices ahí que indican que la inseguridad en el país igual está creciendo. Entonces, yo considero que esto no solo es que no debemos detenerlo, es que ya no podemos detenerlo. Tenemos que seguir en esta línea de la reapertura con la responsabilidad de todos. Bueno, yo digo que este feriado morazánico, que algunos van a tener una semana, otros van a tener 3 días, pero este feriado morazánico es el mejor termómetro de saber qué puede pasar en el país o hasta dónde se puede continuar con esta reapertura económica, ampliando el número de la circulación de acuerdo a la terminación de la tarjeta de identidad, porque aquí los hondureños van a demostrar de lo que están hechos, del grado de responsabilidad que tengan. Vean, ya no es ni siquiera para el país, con ellos mismos, con quienes están tan cerca, porque este es un momento para salir en familia. Y me decía Menotti Maradiaga, presidente de Fede Cámaras, que las MIPYMES están gastando en este momento, bueno, digamos invirtiendo, porque no es un gasto, es una inversión a que se hace una considerable suma de dinero en estas medidas de bioseguridad. Y ese es una inversión o un gasto extra, Menotti. Por supuesto, cada una de las micro, pequeñas o medianas empresas tienen que invertir en sus protocolos de bioseguridad alrededor de entre 10,000 y 15,000 lempiras mensuales, porque los diferentes sectores y rubros del país tienen sus diferentes condicionantes para cumplir estos protocolos de bioseguridad y algunos de ellos tienen que estar hasta cambiando cada 3 o 4 horas una mascarilla o un colaborador. Esto prácticamente viene a encarecer los costos operativos de una empresa y es lo que nos preocupa. Por eso nosotros volvemos y seguimos insistiendo. Ojo, tenemos concentraciones políticas que solo para la foto se están utilizando las mascarillas. También se sataniza la apertura de los bares y de un par de bares, pero también no hemos satanizado el ver todas las canchas de futbolito que están casi entre 10 a 20 personas jugando fútbol sin una protección y sin haberse hecho una prueba de COVID. Entonces, creo que nosotros debemos de seguir siendo responsables, no bajar la guardia y sobre todo ser conscientes de que si nosotros nos enfermamos, vamos a enfermar a nuestras familias, a nuestros vecinos y a nuestros compañeros de trabajo. Así que el llamado es mantener la responsabilidad. Las empresas formales están gastando cualquier cantidad de dinero en los protocolos de bioseguridad, pero un error que se cometa en asistir a una concentración política o en ir a un juego en donde no se sabe con quién están jugando por no cumplir los protocolos, principalmente la prueba de COVID, eso puede traer una enfermedad a una familia y es más, puede traer el luto a las familias hondureñas. Y esa era la conexión que quería hacer entre lo que les decía, entre lo que se gasta
una empresa, una microempresa, un emprendimiento en las medidas de bioseguridad para mantener la salud de sus colaboradores, pero luego viene y se abren las puertas y ventanas en este feriado morazánico y las medidas que se tienen dentro de la empresa no se tienen ni en la casa, ni en el vehículo, ni en el lugar que van a visitar. Entonces, se los decía muy claro Menotti, Maradiaga, debe haber un grado de alta responsabilidad y compromiso, vea, con su trabajo, con su salud, con sus familiares y la verdad que al final con el país. Los médicos dicen, bueno, también con nosotros, porque son al final en quienes recae la asistencia de alguien que entra en un estado crítico o en una condición crítica luego de pasar por esta situación del COVID. Así que nos vamos a otra pausa comercial y continuamos explorando estas gráficas y estos números que contiene y encierra un estudio que recientemente ha hecho el Consejo Hondureño de la Empresa Privada. Los empresarios están luchando para mantenerse vivos. Los bancos fueron los más beneficiados con la pandemia, ya que aumentaron la cuota mensual y los 3 meses de encierro lo pasaron al final del préstamo, aún habiendo pagado esos meses de mora. Entonces, dice en altavoz, el país se supone que es administrado por el gobierno, es quien debe impulsar políticas públicas de generación de empleo digno, con ingresos que permitan alcanzar calidad de vida a la ciudadanía. Mateo Zelaya, por favor mencionar que la Alcaldía Municipal del Distrito Central está cobrando normalmente los impuestos de volumen de venta. Esto es una venta proyectada año anterior, 2019 al 2020. Se nos están acumulando todos esos pagos y nadie se ha pronunciado. Y hay hostigamiento de parte de la Alcaldía en las empresas cobrando. Eduardo Facusé comparte esta imagen que dice más de Estado de Derecho, más seguridad jurídica, más inversión, mejor calidad de vida y menos corrupción. También vemos un mensaje de Douglas Romero, sencillo, quien debe crear las condiciones para hacer el país atractivo a los inversionistas. Ojo, no hablo de regalar el país sin seguridad jurídica con una institucionalidad de risa, con impuestos elevados y funcionarios mordenones. ¿Quién se atreverá a invertir en Honduras? Continuamos con más de Frente a Frente. Bueno, sí me gustaría que nos compartiera Yoyo Barrientos, en la pausa comercial nos contaba una historia de cómo ha repercutido esta situación del COVID luego de perder a su padre, que era quien pues estaba al cuidado de su madre y todo lo que implica esto, Yoyo. Exactamente. Mi padre pues la piedra, ¿verdad? La base de nuestra familia y al cuidado de mi madre principalmente. Y luego pues me toca cerrar el taller, entonces quedo como mutilado. Y luego mi hermano, que vive con nosotros también, con sus niños pequeños, es músico, también terriblemente afectado. Entonces realmente vivimos por fe. Estamos tratando de salir adelante poco a poco y viendo a ver, ¿verdad?, cómo logramos sacar adelante la familia. Y me decía, antes de que entráramos al programa, porque yo vino, les cuento, casi a las 6:20 de la mañana, vino muy temprano, una señal de que se levanta muy temprano, y me decía, aparte de eso hay que pelear con la ansiedad que provoca. La enfermedad de por sí deja un cuadro de ansiedad y de depresión, pero también, aparte de eso, por la pérdida del empleo, de mi papá, de los seres queridos, pues porque no solo es mi papá, o sea, mi papá es el centro, ¿verdad?, de la pérdida. También las otras personas alrededor de nuestra familia que amamos, que queremos mucho, que hemos perdido. Claro, vamos a conocer más elementos que tienen que ver con el centro del programa de hoy, y es esta creciente tasa de desempleo que provoca la pandemia, el confinamiento, algunos asomos que deja la reapertura económica de que la situación puede cambiar, de que se pueden revertir muchos números. Tenemos otra de las gráficas, si me la comparten en producción, de la pobreza y el subempleo. Vamos a tratar de dar a conocer unas 5 gráficas así muy rápidamente, abogado, para que usted nos las explique así a retazos, pero que la gente pueda captar qué contienen las mismas. Aquí estamos viendo una de personas con problemas de empleo. Así es.
Bueno, en esta gráfica vuelvo, estos datos son tomados del Instituto Nacional de Estadística del 2019. Sobre esto es que debemos de partir cómo se va a acrecentar el problema. Hablamos de que según datos del INE, en el 2019, 50% del problema en Honduras en cuanto a empleo es el subempleo. ¿Qué quiere decir el subempleo? Bueno, gente que en realidad o está trabajando más de la jornada laboral y está ganando menos dinero, ¿verdad?, que el salario mínimo, o gente que está por hora y no alcanza a completar una jornada laboral de 44 horas a la semana. Ese es el principal problema que nosotros tenemos, y de igual forma, pues ahí pueden ver la tasa de desempleo que era de 5.7 y que va a pasar, o se estima que puede llegar hasta 10 o 13% según incluso datos de la Secretaría de Trabajo. Ligado esto a la pobreza. 71% de los hogares, ¿verdad?, pueden llegar a alcanzar el umbral de pobreza. ¿Qué quiere decir esto? 7 de cada 10 hondureños pobres o sometidos en la pobreza. Y de esos 7 de cada 10, 5 posiblemente estén en pobreza extrema. Es decir, gente que no va a poder ni vivir con $2 diarios, es decir, con 50 lempiras al día. Eso es muy grave. Destacar, ¿verdad?, los altos índices de subempleo, que eso se ha venido acrecentando en la medida, y la pandemia nos va a dejar un resultado muy grave en cuanto a eso, porque hablábamos de una, digamos, población asalariada del 40% y posiblemente eso se va a reducir en porcentaje hasta en 10 puntos. Tenemos la otra gráfica. Esta es la tasa de desempleo abierto en Centroamérica. Aquí creo que vale la pena. Al 2019, ¿verdad? Al 2019, sí. Y se estima que va a crecer a 13 o posiblemente más menos 14. O sea, datos conservadores de la Secretaría de Trabajo nos dicen 10.4, pero hay declaraciones incluso... Orillados por la pandemia. Así es, de quien era secretario de Trabajo en ese momento, el ingeniero Carlos Madero, que llegó a reflejar un 13%. Pero vean ustedes esta gráfica, que tiene que ver qué hacen nuestros jóvenes. Abogado, ayúdeme a entender estos números. Mire, le cuento el primero. El 8% estudia y trabaja, pero lo que preocupa es lo que sigue, aún y cuando este número ya es alarmante, un 8% que estudia y trabaja, lo bajo que representa. Claro, y bueno, yo creo que aquí es donde debemos de centrar sobre todo las esperanzas hacia futuro. ¿Por qué? Porque al final son llamados ninis, pero en realidad son nonos, ¿verdad? No tienen oportunidad de trabajo y no tienen oportunidad de estudio, muchos de ellos. Y hoy lo estamos viendo, hoy estamos viendo un montón de jóvenes que no tienen oportunidad de estudiar porque no tienen internet en sus casas, porque han tenido dificultades con el tema de la conectividad. En realidad no es que no quieran, es que no tienen la oportunidad. Y ese número, 865,000, posiblemente en este momento estemos alcanzando una cifra por encima del 1.000.000 de jóvenes, de una población de 9 millones de hondureños, poco más, que estamos hablando de 1 millón que no están ni estudiando ni están trabajando, Ulises, y eso es muy grave, porque ¿cuáles van a ser las oportunidades para estos jóvenes? Entonces, es ahí donde nosotros hemos venido de manera muy propositiva, porque yo creo que no solamente hay que venir a cuestionar. Nosotros hemos venido proponiendo desde el sector privado una serie de medidas en el tema de formación profesional. Bueno, brindémosle otras oportunidades a estos jóvenes que no están dentro del sistema formal de la educación para que formen competencias y se puedan incorporar en el mercado laboral. Solo si regresamos a la gráfica anterior, compañeros, porque me interesa este número. De este total, estamos hablando de 865,454,000 jóvenes ninis, o sea, que ni estudian ni trabajan, un 79% son mujeres. Así es, que se ven limitados todavía con las oportunidades, ¿no? Recordemos, y aquí es donde entran un montón de factores en el tema, es una brecha que tenemos todavía en el país, el tema de género, y muy marcado todavía cuando hablamos de jóvenes. Y sobre todo esto lo vemos mucho en las zonas rurales, en donde muchas niñas se incorporan a temprana edad en el trabajo doméstico y todo este tipo de actividades. Pero vuelvo, estos son datos 2019. Nosotros estamos esperando actualizar estos datos, la encuesta permanente de hogares que correspondía hacerla para el 2020, y posiblemente en este momento estos datos estén por encima de 1 millón de jóvenes. Pero que contienen o sirven de base para hacer una proyección de lo que puede pasar ya con la presencia de la pandemia en el país. Y de hecho hay números que recogen, por ejemplo, esta proyección del 71% de la pobreza
es parte de esa proyección que recoge este estudio del Consejo Hondureño de la Empresa Privada. Y aquí los factores problemáticos para hacer negocios, Así es. Y creo que están enumerados en ese. Estos son conforme a datos del World Economy Forum y en donde nosotros tenemos tasas de impuestos de las más altas de Centroamérica. Es uno de los principales. He visto varios mensajes ya en redes sociales cuestionando el tema impositivo. Efectivamente, hay un gran trabajo que se ha hecho con don Alberto Obrán a través de las municipalidades para ir acondicionando los planes de arbitrios. No es primera vez que lo decimos, pero hay que reiterarlo tantas veces pueda ser necesario. Es que nosotros no lo estamos pidiendo simplemente porque las empresas se quieran aprovechar de la situación para no pagar impuestos. Eso es falso. Nosotros estamos diciendo hay que pagar impuestos simplemente de que estamos en un año totalmente extraordinario en donde no es posible que a las empresas se les esté descapitalizando, quitándosele los pagos anticipados del impuesto sobre renta. Paguemos conforme a la liquidación en el mes de enero o abril del próximo año, conforme a lo que se liquide en diciembre. El ingeniero Menotti, con esto cierro, lo decía. Hoy volvemos a estar en esa coyuntura en donde o pago impuestos el 30 de noviembre o dejo ese dinero para pagarle a los trabajadores y ayudarles a las familias de esos trabajadores con el aguinaldo, que es uno de los recursos que más esperan las familias hondureñas durante el transcurso del año. Y algunos que proyectaban, los que están involucrados en esta generación de empleos, de generación de riqueza, que proyectaban que la situación iba a ser distinta, diferente al mes de diciembre y que iban a poderle pagar a sus empleados el aguinaldo, ahora están con serios dolores de cabeza de lo que puede pasar o de dónde va a salir este dinero. Le traslado la interrogante, abogado, que usted me decía, a Angélica. ¿Qué pasaría si de repente, con todos los esfuerzos que ustedes han hecho para dinamizar su emprendimiento, para dinamizar su empresa, si de repente, que es un escenario que no quiere ningún hondureño, que no quisiéramos que se dé, pero de repente el gobierno se ve en la obligación de volver al confinamiento y de repente de restringir la circulación, ya no 2 dígitos, sino de la forma en cómo empezamos al inicio de la pandemia? ¿Qué pasaría en el caso particular de su empresa, Angélica? Desastre, Ulises. Pensar en ese panorama realmente no lo queremos hacer, pero sí sería un desastre, porque la gente que hasta el día de hoy hemos reintegrado, tendríamos que volver a suspenderla. Y realmente le digo, una vez nos vuelvan a confinar, yo creo que las empresas no volverían a abrir. Yo realmente, como gerente de la empresa, si ya nos vuelven a encerrar, mejor cerraría. Me vengo para mi casa, no pago nada y con dolor en mi alma para mis empleados les diría, hasta que pase esto no volvemos a comenzar. ¿Sabe por qué? Porque es más el esfuerzo que uno hace en alistarse, en arriesgarse, en volver a pagar todo y luego para volver a cerrar. Sería un juego y le voy a decir, la empresa privada realmente es como una novela y no la quiero hacer pasar así, pero yo creo que todos los demás me van a dar la razón. Somos una novela y donde al final el protagonista no acaba bien, porque en las novelas por lo menos eso pasa. Mire, hablaban ahorita de lo de los impuestos y toda la situación y que se paga adelantado. No se está abriendo la economía, pero si usted no paga, entonces le cortan el permiso de operación. Y nosotros por lo menos somos una empresa formal y trabajo con clientes formales. Me están pidiendo un montón de papeles, tengo que estar al día con todo y si no estoy al día corro el riesgo entonces que no me compren. Ahorita me pasó algo con lo del permiso de operación y la alcaldía por los bienes inmuebles y por la cuestión de el pago que se hace a la alcaldía de venta, ¿verdad? No, tenía que estar al día. Miren, tuve que ver cómo hacía para ponerme al día y poder pagar, porque no me quisieron dar un plan de pago, me daban 2 o 3 pagos. ¿Se imaginan en una pandemia dar 2 o 3 pagos la alcaldía? Más estar pagando el volumen de ventas. Y si no le cierran el permiso de operación y usted no puede elaborar. Entonces yo le digo, y yo creo que todos los demás van a pensar igual. O sea, si esto nos vuelven a confinar, muchas empresas ya no nos vamos a volver a arriesgar. Vamos a cerrar definitivo, me vengo a mi casa, vivo, si puede decirse, de mis ahorros y hasta que esto no mejore y el gobierno dé una línea recta, entonces
no abrir, porque resulta más costoso estar así en ascuas que hacer otra cosa. Por ejemplo, le quiero decir, yo no he hablado de mis clientes, a los cuales les agradezco porque han tratado de ser muy responsables. Son empresas distribuidoras por departamento, que muchas están en moles, son empresas de trayectoria en Honduras. La han pasado muy mal, son empresas que tienen 70, 80 tiendas algunas, otras tienen 8 o 10, imagínense que los dejaban abrir algunas tiendas sí, otras no, con 2 empleados cada único, solo con que vayan los del dígito del día, solo en la luz y en lo que usted le paga a los empleados y en abrir, a usted se le iba y ni vendía para el día. Entonces sí, tenemos que tomar decisiones fuertes. Si cierran la economía otra vez, vamos a estar mal. No volvemos para atrás y muchas no vamos a abrir. ¿Y por qué le planteaba la interrogante? Vea, porque ella dice, me voy para la casa y no pago nada. Cuando dice no pago nada es que no va a poder pagar si se ve obligada a volver a cerrar su negocio, no va a pagar energía, no va a pagar agua, no va a pagar ya los impuestos. ¿Quién pierde? Vea, pierde ella, pierde el empleado, pierde el Estado, porque es una empresa que deja de aportarle al Estado. Entonces, ¿hacia dónde va la interrogante? A que en esta salida del feriado morazánico, que les digo es el referente para saber qué es lo que va a pasar en el país, no en lo que resta del año, sino en el próximo año, porque se dice que la normalidad la podríamos alcanzar en el 2022. Y vean que es una proyección que están haciendo los mismos norteamericanos, los estadounidenses, la potencia mundial, de que la normalidad a los Estados Unidos podría llegar en el 2022. ¿Qué podría pasar con nosotros los hondureños? Entonces, este momento o esta apertura que se ha dado para irnos a un feriado morazánico, que se haga con responsabilidad. Vean, si se da una salida ordenada, si al regreso del feriado morazánico tenemos, y el lunes estamos haciendo el recuento, o el lunes o cuando se pueda manifestar el virus de esta pandemia, tenemos un recuento saludable para el país, créanme, las expectativas van a ser mayores, pero si se toma esto con un grado de informalidad, de irresponsabilidad, las consecuencias van a ser estas. Y vean, no solo pierden ellos, al final perdemos todos nosotros. Así que creo que este es un momento de reflexión para lo que viene, para lo que está de frente, y es la apertura que se ha dado en este feriado morazánico. Insisto, servirá de termómetro y referente para saber qué va a pasar con el país. Me voy a ir a la pausa comercial, al retorno voy a volver con Yoyo Barrientos y también con Alberto Bográn en San Pedro Sula. Bueno, prácticamente ya estamos en la recta final, así es que le damos la palabra a don Alberto Bográn, empresario y representante del COEP en la zona norte del país, para las conclusiones finales. Don Alberto, adelante. Bueno, muchas gracias. Antes que nada, ha sido un verdadero placer compartir con todos ustedes este espacio. Era muy importante, no solamente que vieran el documento, que felicito al COEP por este gran documento que ha puesto en la mesa, sino que también escucharan de la voz propia de empresarios, micros, medianos, pequeños, qué es lo que está, la verdadera realidad, qué es lo que estamos ocurriendo. Igualmente quiero decirles que este virus lo podemos vencer, podemos salir adelante, solo que tenemos que trabajar juntos, tenemos que ser disciplinados, cumplir con los protocolos de bioseguridad y definitivamente no podemos detener la apertura de la economía. Da mucho pesar, quisiéramos tener la fórmula mágica, ¿verdad? Sin embargo, de la manera que nosotros lo vemos es seguir con una reapertura responsable, haciendo las campañas que concienticen a la población y cumpliendo con los protocolos de bioseguridad. De esa manera vamos a sacar adelante el país. De otra forma lo vemos muy difícil. Como Consejo Hondureño de la Empresa Privada seguimos muy comprometidos con el pueblo hondureño, como sector privado seguimos comprometidos en tratar de sacar adelante, recuperar estos empleos que se han perdido, apoyar los nuevos emprendedurismos para poder lograr que haya más oportunidades de empleo para la población hondureña. Muchas gracias a todos, que Dios los bendiga. Gracias a usted, don Alberto Bográn. Angélica Arévalo, sus conclusiones finales. Angélica, le escuchamos. Muchas gracias. En primer lugar, agradecer haberme invitado. Como les dije, en el rubro de nosotros no tenemos apertura. Somos un rubro bastante sufrido, la industria,
Y decirles lo que les dije al principio del programa, no venimos a satanizar ni al gobierno ni a la empresa privada, venimos a hablar la verdad. Ocupamos trabajar juntos, un cierre sería desastroso, ya no nos podríamos levantar y creo yo que ya la recuperación económica sería casi imposible. Creo que los entes que nos están dirigiendo están tratando de hacer lo mejor posible, pero sí creo que debemos avanzar a la reapertura. Los hondureños tenemos que ser conscientes, sé que queremos trabajar y hoy el llamado es para todos. Cuidémonos, guardemos nuestras medidas, la empresa privada está para apoyarles, queremos seguir brindando empleo, pero necesitamos ayuda con préstamos blandos, necesitamos ayuda con los impuestos, necesitamos que el gobierno tenga una apertura hacia nuestro sector para que nosotros, en conclusión, esto es una bola de nieve y podamos apoyar, dar más empleos y decir, bueno, sí vale la pena arriesgar nuestra salud, vale la pena seguir por un patrimonio, en el caso de nosotros de 40 años, vale la pena seguir arriesgándose, pero solamente lo vamos a lograr trabajando juntos. Así que muchas gracias y bendiciones, espero que podamos salir adelante y que el próximo programa sea de la reapertura económica. Sé que se tiene que hacer con un balance, no puede ser de una vez, no tenemos una fórmula mágica, pero sé que lo podemos lograr. Bueno, gracias Angélica, es empresaria dedicada a la industria de los muebles y que el próximo programa o en algún programa ya sea para hablar de la apertura total, que nos vayamos acercando a una apertura total de la economía y alejándonos de la idea, de la sola idea de un confinamiento. Menotti Maradiaga, presidente de Fede Cámaras. Menotti, sus palabras finales. Para nosotros vamos a seguir sosteniendo de que es importante de que nos cuidemos, que mantengamos el distanciamiento social, pero sobre todo a reforzar los centros de triaje, a reforzar esas brigadas médicas después de este feriado morazánico. Debemos de llegar a buscar a las personas que están contagiadas, pero no bajemos la guardia. Uno personalmente y también el gobierno con estos centros de triaje y con las brigadas médicas. Debemos de ser un poco más estrictos, debemos de manejar los protocolos de bioseguridad y sobre todo, no olvidemos que tenemos hasta el 31 de diciembre para readecuar la deuda de todas esas personas que tienen un compromiso con la banca y podamos llegar a felices términos con la banca en consonancia con lo prometido al gobierno. Decía Yoyo Barrientos hace un momento de que cuando se pierde un empleo, o sea, perdemos todos. Y se ponía en el centro él y dice, en mi caso particular, bueno, ¿qué pasa si se pierde un empleo? Esa persona que perdió un empleo, que puede comprar uno de los artículos o de los productos a los que él se dedica, ya no tiene el poder adquisitivo para poderlo comprar. Yoyo Barrientos, sus palabras finales. Bueno, yo quisiera decir que a los políticos y al gobierno que puede haber una manera mejor de hacer política, de hacer proselitismo. Yo creo que en vez de estar invirtiendo en campañas y en banderas y en música y en un montón de cosas que no vale la pena, que es dinero botado, que se organicen y que identifiquen a las microempresas y les den oportunidades, recursos para seguir adelante. Yo creo que es una buena manera de hacer política y no esas campañas fastuosas y esas campañas de números. Yo creo que en realidad la política está en hacer, y es en general, el político en general, ¿verdad? Para hacer ayuda realmente a las empresas pequeñas, medianas y microempresas que lo necesitan. Gracias, Yoyo Barrientos. Bueno, y lo tenía en el tintero y dijo, no me voy del programa sin antes, les recuerdo a los políticos que no se necesita tanta parafernalia en estas vísperas o en este ajetreo político electoral que se está viviendo en el país. Abogado Gustavo Solórzano. Bueno, voy a ser bastante puntual, comparto lo que dice el ingeniero Menotti. Si lo que nosotros visualizamos es el tema de la reapertura, pues reforcemos totalmente lo que son los centros de triaje, pensemos en una reapertura sostenida. Yo creo que ya con los testimonios del día de hoy ha quedado, porque son 2 personas, pero que en realidad representan a muchos otros microempresarios, ha quedado
evidenciado de que pensar en un cierre total de la economía o volver a una medida de confinamiento únicamente es aumentar esos datos que hoy trajimos, pasar de un 71% de pobreza hasta un 80%. Es dañar a las familias hondureñas en cuanto a sus ingresos y limitarnos en las capacidades. El sector privado hondureño está comprometido en la generación de oportunidades para todos los hondureños, en la generación de empleo, pero para eso tenemos que trabajar de la mano con el gobierno y tomar las medidas que sean adecuadas. Y esas medidas adecuadas es reapertura sostenida. Bueno, cuando a mediados de marzo nos llega ya el primer caso o el confinamiento, ya preparándonos para recibir un primer caso que al final se dio, ya nosotros los hondureños teníamos las experiencias de lo que había pasado primero en Asia, luego en Europa, la sacudida que le había dado la pandemia a países como Italia, España, y luego fuimos conociendo a los Estados Unidos. Bueno, que este sea el referente también, que nos sirva hoy para ver qué está pasando en estos momentos en los países que le mencioné, Francia, España, Italia, donde se han visto obligados a volver al confinamiento y pese a tener ellos un nivel más alto de educación, más cultura del cuidado, de la higiene. Entonces creo que estos referentes también que nos sirvan a nosotros para poder alejarnos de esa situación y que Honduras no se vea en la obligación, no se vea en la necesidad de volver a un confinamiento de la economía, porque han escuchado historias ustedes aquí, apenas de dos empresarios, de dos emprendedores, de dos luchadores que pues les ha tocado ir de frente, vencer todas las dificultades y algunos incluso son sobrevivientes del coronavirus, pero no se han rendido y eso es lo que no se quiere, volver a que la economía se vuelva a contraer, de que se vuelva a confinar al país, porque las consecuencias son negativas, son nefastas, son funestas para todos. A todos gracias, buenos días y los esperamos el día de mañana.